estás? Quiero comentarte un pedazo de mi testimonio, cómo fue que yo comencé, cómo fue mi conversión en Cristo, cómo fue que yo comencé a buscar a Dios. Tenía yo 16 años en el nombre de Jesús y a ese tiempo Dios me llamó de una manera tremenda. Dios me llamó de una manera tremenda porque este, yo era un pelado que tenía muchos temores, que tenía muchos miedos en mi vida. Y estaba pasando por dificultades con mi familia, pasando por necesidades. No teníamos un buen techo, no teníamos casa, no teníamos casi un hogar bueno, estable, sino que la casa de mi mamá, a los 16 años que yo tenía, me acuerdo que era de madera, que adelante la mitad estaba ¿cómo es? De material, y la parte de atrás todo era pura tabla, la cocina, y nosotros podíamos pisar el mismo barro que estaba donde era la cocina y así. Y la parte de la cocina para acá, ahí mamá tenía la cocina pegado y ahí mismo tenía las dos camas. Tenía una cama así de frente, que era donde yo dormía con mis hermanos, y tenía otra cama para acá así, que también dormía mis otros hermanos, y mamá dormía en el otro cuarto allá con el padrastro. Y la casa de nosotros, la vecindad, la gente de la vecindad, los vecinos le decían que la cajita de fósforo, porque era la más pequeña de todas las casas por aquí. El patio era inmenso, el patio. Y me acuerdo que en ese tiempo Dios me llamó. Yo era una persona que me gustaba mucho lo que era la música, me gustaba bastante la champeta y todas esas cosas, los picos, andar de aquí para allá, para acá. Y Dios me llamó de una manera extraordinaria. Eso fue algo tremendo. Dios me, me llamó porque eh, esto es fuerte decirlo, esto es fuerte. Pero Dios me llamó a mí porque yo estaba pasando por momentos de locura. Estaba pasando por momentos de locura. Yo imaginaba muchas cosas. Me imaginaba muchas cosas. Estaba pasando como esquizofrenia, locura. Y ya estaba pensando que tenía algo en mi cuerpo que me estaba consumiendo. Tenía un temor, un miedo feo. Y de verdad me estaba secando en vida. Me estaba secando porque esta locura me estaba matando. Y pasé aquí, no, nadie me invitó de la Biblia, nadie me habló de la palabra ni nada, ni me invitó a una iglesia, ni a una célula, ni nada, sino que yo duré encerrado 2 meses, 2 meses encerrado, y lo que viví en ese encierro, en esa locura, para que Dios pudiera sacarme de esa locura que yo estaba pasando en mi vida tan tremendamente y que me estaba secando en vida, creyendo yo que tenía algo en mi cuerpo, pues estaba pasando por algo fuerte en mí. Yo comencé a leer la Biblia. Fue algo sobrenatural. Yo no le paraba bola a nada. Y yo veía una Biblia, tenía una Biblia maluca, una Biblia toda que no tenía hojas así feitas. Y yo comencé a leerla. Y a medida que le iba leyendo cada día, pero yo pasaba era horas leyendo la palabra del Señor. Y leyendo la Biblia, a medida que iba pasando, me interesaba bastante lo que es Apocalipsis, fue el primer libro que yo me leí. Apocalipsis fue un libro tremendo que yo me leí en ese tiempo, fue algo sobrenatural para mí. Y me encantó Apocalipsis, lo leí todo completamente. El primer libro me leí fue ese, después comencé a leerme eh, Génesis desde el principio hasta el final, y después me estuve leyendo todos los libros, y después me leí Nuevo Testamento, que es la historia de Jesucristo y los apóstoles, y desde ahí me comenzó mi vida siendo transformada. Se me fue saliendo la locura de la mente y del cuerpo, fue algo sobrenatural. Comencé a experimentar el poder de Dios en mi casa, a sentir liberaciones, a sentir el poder de Dios manifestándose en mi vida de una manera sobrenatural. Era algo glorioso, algo poderoso que venía sucediendo en mí. Esto te va a sonar locura, pero yo tuve encuentros con demonios en ese tiempo, a los 16 años. Y te puedo decirte que yo sentía que me ponían literal
¿cómo es que? Una armadura de oro y con un escudo de oro y con una espada que era de oro, pero la envoltedura era plateada, era como una espada plateada de oro. Y yo peleaba con los demonios, yo peleaba y yo creo que, yo me imagino que mi familia me veía porque yo me ponía a orar, era de noche y como Jesús oraba, yo no sabía orar y yo comencé a orar de la manera que Él oraba. Todo lo aprendí a base de la palabra de Dios y comencé a orar, pero lo que oraba era siempre por mi familia, oraba por mí, por mi familia, oraba por mí, por mi familia y por esta casa. Y comencé a tener luchas espirituales, luchas, pero nunca tuve temor ni miedo. Yo no sé, algo vino a mi vida, algo entró en mí cuando yo comencé a leer ahí en Apocalipsis que dice 3:20, abre la puerta a tu corazón a Jesús. Yo comencé y recibí a Jesús, le abrí la puerta de mi corazón a Jesucristo. A mí no me lo había dicho pastor, a mí no me lo había dicho ningún ni apóstol, ni yo no sabía de iglesia, nada. Yo no supe nada de eso nunca en ese tiempo y yo sí escuchaba de iglesia, pero yo era un joven, yo no estaba pendiente a eso. Pero yo comencé a recibí a Cristo en mi corazón en ese momento y comencé a sentir cosas sobrenaturales y comenzaba a peleaba literal, peleaba, o sea, peleaba con los demonios, les pegaba, luchaba, eran horas, yo duraba casi una hora peleando. Y yo sentía que duraba tan siquiera 24 horas peleando, pero era como si algo se apoderara de mí y yo comenzaba a peleaba, Dios mío, dando golpes, pum, tan, patán, y sentía la espada y partía, cortaba, Dios mío. Mi familia me veían mis hermanos me veían todo, ellos me veían. Yo me postraba en ese piso de barro que había ahí de la parte de mi cuarto para acá. Y yo como pasaba encerrado, yo me quedaba ahí acostado ahí y como oraba a Dios y le pedí a mi manera que ayudara a mi familia, que ayudara a mi madre, que nos ayudara a todos en el nombre de Jesús, que la situación de mi mamá fuera cambiando, porque hay veces que cuando comíamos no desayunábamos ni almorzábamos y cuando muchas veces desayunábamos no comíamos, no almorzábamos. Muchas veces también cuando no había liga, mi mamá ponía arriba de la liga, me acuerdo, mi mamá ponía arriba de la liga, ponía un plátano amarillo porque no había liga. Y nosotros, y esa era la liga de nosotros en ese tiempo, a los 16 años, más de los 16, como a los 12 años que yo comencé a ver bien el mundo, a conocerlo. Y a los 16 años yo veía eso, que mi mamá todavía lo hacía. Y también a veces frijoles con arroz, a veces espagueti con arroz y así. También muchas veces cuando no había nada, azúcar con arroz. Esto es tremendo, pero esto fue la situación. A veces comía azúcar con arroz porque no había liga y agua. Agua era lo que nosotros comíamos en ese tiempo, pero ya Dios me había quitado la locura porque yo salía afuera y yo pensaba que el mundo me iba a llevar. Yo tenía una locura tremenda, una locura. Y cuando comencé, ¿verdad?, a buscar a Dios y eso, esa locura salió de mí. Yo sentí que Dios me liberaba en mi casa. Yo gritaba, algunas veces no gritaba. Eso nomás que sentía era que lo que era me soltaba. ¡Fuf! Y muchas veces otras que llegaba la presencia del Señor Jesucristo y la cama se me hundía. No era que me atormentaba, que me movía mientras estaba orando ahí de rodillas en la cama, sino que sentía que alguien se sentaba en la cama, se sentaba ahí y yo no tenía miedo, yo ahí me quedaba y oraba y me sentía tranquilo y sentía que me ponía las manos sobre mí y me sentía tranquilo, me sentía muy tranquilo, lleno de paz, tranquilidad, sentía que me protegía. La verdad, te lo digo de todo corazón, quisiera que ese tiempo volviera, pero no por lo que yo pasé, sino que como Jesús estaba ahí de esa manera. Yo llegué a tener un rango espiritual que yo hasta hacía vigilia, porque vi que Jesucristo en la palabra vigilaba. Yo quería imitar todo lo que Jesucristo hacía.
Yo muchas veces cuando mi mamá se iba, ¿no?, a rebuscarse, a planchar y eso, yo me ponía a predicar, me ponía una corbata y me ponía una camisa y recuerdo que me ponía a predicar así, me imaginaba las naciones, no las naciones, sino la gente escuchándome, yo predicando y lo hacía a solas ahí, yo predicando la palabra de Dios y mucha gente escuchándome que yo predicaba la palabra de Dios a toda la gente así. Esto es algo tremendo. Yo predicando la palabra del Señor a toda esa gente y la gente escuchándome y gritando que yo estaba, y me lo imaginaba. Después me ponía a hacer laseo con la hermana mía y hacíamos el laseo y tal, pero como ella era menor que yo y mis otros hermanos también, yo era el único que, bueno, era cristiano. Ya tenía como un mes y medio, un mes y 15 días de estar aquí y estaba orando por el Señor, no tenía ropa ni nada, no tenía ropa, no tenía zapatos. Y a veces teníamos así la ropa que mi mamá le regalaban, porque mi mamá a veces se iba rebuscando una tía y la tía le regalaba ropas que le mandaba a otra gente de Estados Unidos y así, nosotros nos vestíamos con esa ropa. Me acuerdo que estaba orando y el hermano mío vino, un hermano mío que tenía años sin verlo, vino y me trajo una camisa con un pantalón. Él me dijo que no, mi hermano, esto no me cabe a mí, que no sé qué cosa. Y Dios le puso que fuera yo en su mente y pum, me dio la camisa, me acuerdo, en el nombre de Jesús, me acuerdo que Dios me vistió y después la tía de mi mamá, donde mi mamá iba ya a rebuscarse, me mandó un par de zapatos negros puntúos de evangélico. Y Dios me vistió aquí mismo en mi casa. Yo salí esos 2 meses. Cuando yo salí, yo tenía ese amor, ese primer amor de Jesucristo en mi corazón. Y mi casa comenzó a cambiar, mi casa comenzó a ser transformada por el poder de Dios. Ya a mi casa venían bendiciones, ya no comíamos de la otra manera, ya comíamos pollo, porque el primer alimento que comenzó a entrar fue el pollo me acuerdo, y después el pollo comenzó a entrar la carne y entró todas las alberjas, Zaragoza, frijoles negros, rojos, y comenzó a entrar todo eso, espagueti. Yo veía que la comida entraba por bustos de comida. También un alimento que comía yo bastante a los 16 años era ¿cómo es que se llama? No sé si te acuerdas de ella, que se llama Nestlé, no Nestlé, no, sino es, eh, ahorita la tenía en la lengua, ese alimento que en el nombre de Jesús es muy, lo dan en la manera comunitaria, sí, en los hogares comunitarios. Eh, no me acuerdo ahora muy bien, pero ahora que recuerde yo lo digo. Bueno, entonces, este, bueno, se cumplieron los 2 meses y yo salí, Dios mío, tremendamente. Y comencé primero a la gente, a los de al lado, a predicarle y hablarle de Jesús. Nadie me habló de Jesús. A mí nadie me habló de Jesús, nadie me predicó de Jesús. Yo conocí de Jesús yo solo en el secreto. Yo conocí de Jesús yo solo. Y Dios comenzó a hablarme a través de la Biblia. Dios comenzó a hablarme a través de la palabra. Dios comenzó a hablarme a través de la escritura. Y comenzó a liberarme en el secreto. Comenzó a transformarme, a hacerme la vida diferente, a romper cadenas, a luchar espiritualmente. Y comencé a hablarle a la gente, comencé a hablarle a los jóvenes. Y la gente me veía transformado, cambiado. Y después Dios me llevó a una iglesia. Yo comencé a los 16 años y a esa iglesia, y es la Nueva Jerusalén de la Consolata. Conocí al apóstol Johnny Copete, me acuerdo que estaba la difunta pastora Yomaira Pájaro de Copete viva, y estaban las banquetas, había unas banquetas que estaban en ese tiempo, y mejor dicho, se llama Bienestarina, comíamos Bienestarina, que nosotros sí comíamos esa Bienestarina bastante, bastante, bastante. Y te sigo comentando que llegué allá a la iglesia, pero yo no iba a los demás días que los domingos, así yo no sabía. Yo solamente que me invitaban iba a una célula, porque era una célula, me estaban invitando primeramente. Ya tenía como unos 20 jóvenes que estaban conmigo, 20 muchachos que venían a mi casa, que me seguían, que para aquí, que para allá, que pasábamos hablando de Jesús,
que predicábamos a otros jóvenes también. Yo era un joven en ese tiempo que tenía así ese primer amor fuerte, fuerte de parte de Dios, que predicábamos el amor a muchos, y yo invitaba a otros de comenzar a llegar a esas células, y esas células, de ahí me invitaron el primer día a la iglesia, la Nueva Jerusalén, un sábado. Yo me acuerdo que un sábado, y un sábado de junio, eso fue bien hermoso para mí, fue agradable, fue maravilloso, que yo sentir que habían otras personas cristianas también, que habían otras personas cristianas también en ese tiempo, que no era el único cristiano, que habían otros. Y yo me sentí tan contento, tan feliz, que estaba reunido con otras personas cristianas como yo, como dicen por ahí, otros locos. Yo no sabía que había cogido un camino de loco, pero el mejor de los caminos, el cual Dios usó para libertarme de la locura, para libertarme de todos esos pensamientos y todo eso que me estaba atacando generacionalmente. Dios rompió esa maldición a través de una búsqueda, de que yo lo comencé a buscar, y Él se acercó a mí en el nombre de Jesús. Él se acercó y rompió esa maldición en mi vida generacional. Entonces, también después todos los días yo comencé a buscar, y así creciendo espiritualmente. Y en el camino se me presentó una muchacha, ya yo tenía como casi 40 jóvenes, y se me presentó la muchacha, y en ese tiempo yo comencé a conocerla y eso, y todos los días a su casa. Después dejé de buscar a Dios, dejé de buscarlo, ya no iba a hacerlo, ya no invitaba casi, pero después, antes de eso, me la gané para Cristo a ella, me la gané para Cristo, porque yo nunca dejaba de predicar a la gente, me la gané para Cristo. Ella también se bautizó, era mi novia, de mi novia se convirtió en mi esposa, de mi esposa, y así, y mi novia, mi mujer y mi esposa, y así, en el nombre de Jesús. Y nosotros siempre orábamos para casarnos, que para casarnos, que para casarnos. Yo no tenía ni un peso, ni trabajaba. Y oramos por trabajarnos, por casarnos, oramos todos los días por casarnos, y se cumplió esa oración, ¿vale? Yo me acuerdo que se cumplió la oración. Yo no di nada de plata, o sí di un poquito, pero fue Dios que me abrió una puerta de trabajarle a uno que se llama, y que el muchacho se llama Alfredo, no me acuerdo ahora bien, Dios mío, creo que se llama Juan, Gabriel Alfredo creo que. Y el muchacho me puso a mí a trabajar, eso, y que entuque. Nosotros entucamos por el sábado, por varias partes. Dios mío, y aprendí con ese varón. Conocí otros evangélicos ahí también, que estaban yendo a otra iglesia, que se llamaba UAF, del pastor y profeta Herlin Muñoz. Y conocí otro evangélico, comencé otra iglesia también, comencé a ir a la iglesia aquella, porque iban gente, jóvenes, pero eran puros jóvenes que iban, y jóvenes, y eran raperos, y eso me emocionó. Yo comencé a ir también a esa iglesia, me aparté de la iglesia de Nueva Jerusalén, y comencé a congregarme en la otra iglesia allá iba con lo que era mi mujer, y me casé allá, se cumplió eso, no pagamos ni un peso, di eso, los anillos, Dios mío, todo vino, fue por algo poderoso de Dios, y nos casamos. Bueno, más adelante pasó el tiempo, pasó todo. Nuevamente, como yo tenía que trabajar, muchas veces no se me daba así como para predicar, me fui enfriando, me fui decayendo, me fui decayendo mucho en lo que es de Dios, decaí, me fui al mundo muchas veces. Cada vez que venía noviembre me iba al mundo, disfrutaba la fiesta de noviembre, y cuando ya pasaba, venía enero, entonces volvía a Cristo, comenzaba así. Siempre hacía eso cada año, siempre hacía eso. Y cuando me preguntaban algo, yo decía, no, sino que tengo temor de buscar de Dios, tengo miedo de buscar de Dios. Siempre decía esa palabra, y me acuerdo. Entonces, bueno, nuevamente comencé a buscar de Dios como a los 27 años por ahí, como a los 28 años, 28 no, como a los 28, 29, buscando de Dios ahí suavecito y así, pero siempre en el camino, bueno, siempre caía, siempre resbalaba, ¿no? Como a los 26 años. Después se me comenzaron a presentar mujeres en el camino. Me las cagué una vez que rompí como matrimonio,
y que no le prestaba atención a mi familia, a mi hogar, no le prestaba atención, sino que iba y salía, ya no quería salir con mi esposa, sino que salía era con otra mujer y con ella tenía relaciones sexuales, muchas veces no, y entonces me las cagaba en todo, trabajaba, sí le daba a mi esposa, pero no le daba el cariño que ella se merecía. Y bueno, ella soportó bastante, soportó mucho. No teníamos hijos, no teníamos hijos, pero ella soportaba, a veces no quería salir con ella, a veces sí, a veces no salíamos y así. Entonces ella me estaba soportando, bueno, Dios nos dio un primer hijo, porque Dios me sanó, yo era una persona estéril, Dios me hizo un milagro, porque yo comencé a pedirle a Dios y clamé, y ese día yo le dije a ella, mediante lo que Dios me habló, a través de Enlace Hora, y en Enlace yo, tú eres un joven que está estéril, pero Dios te dice que Él te sana hoy, recibe la palabra, Él te sana hoy en Enlace. Y me dijo, ves y únete con tu esposa y Ale Coiton, y ponte de acuerdo con ella y haz la obra que Dios ya va a hacer todo. Y wow, poderoso lo que dijo ese hombre, se cumplió. Yo tuve en sí, a Dios me dio mi hijo, pum. Mi hijo hoy en día, gracias al Señor, tiene 11 años, está grande, está como por aquí, como por aquí está casi como el porte mío se pela a 11 años, pero va a ser más grande que yo ahora que tenga 15. Y imagínate que en ese tiempo fue algo tremendo. Bueno, yo le daba a ellos. Bueno, me fui tremendamente al mundo. Ya no dejé de buscar a Dios, me fui al mundo, trabajaba, ya no oraba, ya no buscaba a Dios nada. Comencé a escuchar champeta, escuchaba muchas cosas del mundo, veía pornografía, hacía cosas que no tenía que hacer. Aún estando tenía esposa, veía pornografía y me masturbaba. Y eso que tenía mi esposa, pero lo hacía era como porque yo decía, no voy a tener relaciones con una mujer allá afuera para engañar a mi esposa, mejor me masturbo y así me quito las ganas y así hacía. Bueno, nos mudamos aparte, comenzamos a vivir y eso. Una vez ella me encontró masturbándome, ella también trabajaba, una vez vino a trabajar y me encontró viendo una película y masturbándome. Y ella me dijo, ay, ¿para qué me tienes a mí? Que no sé qué, que no sé cuánto, que quito. Y yo pasé tremenda pena, yo dije, bueno, esto no lo voy a usarlo más. Yo cogí pum, partí los CD, porque antes era esos CD y que habían DVD también. Yo veía las películas de eso. Antes no estaban esos celulares así. Entonces, bueno, ella me vio, yo partí todo eso, partí esas cosas, boté todo ese poco de películas. Yo tenía como un poco de 15 películas de esas de pornografía. Estaba como atado a la pornografía en ese tiempo. Bueno, y seguí caminando y sigo caminando con Dios. En ese tiempo, bueno, imagínate, fuerte que comenzaron a echarnos brujería, yo no sé ni quién era, porque yo comencé a pegarle a mi esposa, había como pleito entre ella y yo, ella me faltaba de respeto por una mujer que se había metido en el camino, entonces ella también se le metió un hombre en el camino y ella me faltaba de respeto, yo a ella. Nos queríamos era matar, yo partía los televisores, ella también, después yo también quería, y los vi y los compraba, escaparate, la ropa, ella me la quemó. Y bueno, esto era un desastre total entre nosotros. Gracias a Dios que nunca nos hicimos daño. Bueno, la mamá se dio cuenta de eso. Nosotros vivimos aparte, una vez le pegué, porque ella se ponía como agresiva a pegarme. Y como a veces yo no quería como pegarle, pero ella me pegaba. Ella me pegaba bastante. Y ahí la verdad que eso me llenó, me daba rabia mucho también que yo cuando le pegaba una sola vez, ya eso era como que, Dios mío, ella me daba, pero cuando yo le pegaba, ya ella ya quedaba ahí y entonces ya, o sea, yo era el perdedor, yo era el como que llegaba y la quería, así quedaba yo como que era el que la golpeaba. Entonces, la rabia hinchada, yo con la mamá un día, cogí un cuchillo y me iba a apuñalearme, vino con otra persona ahí, que era la suegra, la cuñada de la que era mi esposa. Entonces, ella me dijo así, que iba como a apuñalearme y la dejó así, pero no sabía que esta señora me iba a hacerme brujería por detrás. No sabía que esta señora me iba a quererme castigar haciéndome brujería, haciéndome mal. Y cuando en ese tiempo en ese tiempo destinado que verdaderamente yo comencé a sentir cosas que no tenía que sentir en mi vida. Yo me convertí en mototaxi, comencé a trabajar en mototaxismo en el 2007 para allá. Y yo sentía cosas, iba por el INE un día y sentí que algo se me explotó encima. ¡Puf! Yo no sé qué fue lo que se me explotó.
pero yo creo que fue bebedizo, que ella me dio comida embrujada, me enterró en mi casa, porque Dios me lo mostró también, hizo de cuantas cosas esa mujer, y me hizo altar en su casa y de cuanta vaina, la señora esa, la mamá de ella, y todo eso lo sé porque el hermano mío fue el que me lo dijo, y también mi hijo que lo había visto. Entonces, bueno, porque los hijos míos estaban en la casa de ella, de su abuela, y estaba mi hermanito, el tío de él. Estaban jugando allá y vieron el altar donde me tenían en una foto, me tenían ahí en un altar haciéndome brujería, y era la que era mi propia suegra. Bueno, para no alargarte tanto el cuento, en el nombre de Jesús, este testimonio es larguito. Bueno, ella comenzó a buscarse otro hombre y otra mujer, ya no nos amaba, ya no nos queríamos, ya no. Y ya yo salía a trabajar y ella metía otro hombre ahí a mi propia casa. Yo nunca me di cuenta. Y ese hombre la embarazó, ese hombre ya ella le parió también. Me cogió, se fue con él. Yo pasé por un sufrimiento tan grande que yo caí en las drogas, ya no me importaba nada. Yo quería que la existencia mía se fuera. Yo todos los días venía aquí a la casa y gritaba, lloraba, pataleaba. Todos los días mis hermanos me soportaban esos gritos, todos los días los hermanos míos me soportaban todos esos quejidos, todo eso que cada día yo venía gritando y haciendo y deshaciendo. Y estaba verdaderamente, no estaba como que muy cementado. Eh, y otra vez casi, bueno, gracias a Dios nunca llegó a mí eso de esa locura, pero sí estaba pasando ese momento fuerte en mi vida. Como a los 36, a ver, 4 años de edad, 39, 38, 30, 36. Como a los 36 años nuevamente Cristo toca nuevamente mi puerta de mi corazón. Nuevamente le volví a tocar a Jesucristo. Yo no podía más. Yo pasé una sobredosis, casi me muero, una sobredosis allá en el hospital, una sobredosis. Llegué y vi la luz de Cristo a los 36 años. Estaba todo alcoholizado, estaba todo como no era, pero Cristo, por el propósito, nuevamente me sacó de ese mundo, me sacó de ahí. No quería que Satanás me llevara, no quería que muriera de esa manera. Tenía el corazón medio así, Dios mío, mejor dicho, no, eso fue como a los, 36, y comenzó a caminar con Cristo nuevamente, con altas y bajas, porque iba a la iglesia y creo que volvía a hacer lo mismo, pero ya no lo hacía con más temor. Ese día ya yo dije que estaba mal, ese día estaba mal, fui a la clínica y vi una luz y le pedí a Dios: Señor, si tú existes y eres real, Dios mío, y tienes un propósito conmigo, perdóname y dame otra oportunidad. Y Él descendió y me dio otra oportunidad ese día. Y mi corazón se aquietó, se tranquilizó, y una luz vino a mis ojos y yo recibí algo poderoso de parte de Dios, otra oportunidad, y fue algo sobrenatural para mi vida, fue algo poderoso de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Y desde ahí mi cambio comenzó, comencé a caminar con Dios nuevamente. Iba a todas las iglesias, iba a la iglesia del pastor el pastor Esteban Acosta, el apóstol, iba a la iglesia del pastor, el apóstol Johnny Copete, el pastor que iba para allá arriba, que comenzó a hacer bastante, hacía cultos apostólicos, que rompiendo cadenas, libertando cautivos. Norman Caucil, me acuerdo, ese hombre, Dios mío, por todos los lugares hacía y liberaciones y tal, y el Señor me liberó bastante en la iglesia del pastor. Yo tenía como me quería acoger como un miedo, tenía miedo a todo nuevamente. No sé si el espíritu que había entrado, pero nuevamente el Señor lo sacó de mi vida. Fue algo tremendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces temor el Señor, ese miedo de mi vida, de una manera sobrenatural. Y yo estoy sorprendido del poder de Dios en mí. Y en el nombre de Jesús, y para la gloria y honra del Señor, comencé a caminar, iba a todas las iglesias recibiendo de parte de Dios ese mensaje, eso de Dios para mí, y recibiendo de Dios, recibiendo en todas las iglesias donde iba todos los días, me mantenía encendido. Y Dios me presentó nuevamente otra persona que sí me amaba, que sí, y ha pasado un proceso fuerte. Esa mujer
todavía está conmigo y ha pasado un proceso fuerte. Yo la he mantenido ahí 4 años firme, orando, perseverando en el nombre de Jesús. Porque aunque hay muchas partes de este testimonio que me he volado, pero yo pasaba en maquinitas, yo pasaba así en máquinas metido todos los días y tomaba 3 días, tomaba 4 días antes que me pasara lo que me pasara, hasta que verdaderamente comencé en una iglesia por allá, donde un varón que todos los días me venía a buscarme, y una vez le pregunté, varón, pero ¿tú por qué vienes todos los días a buscarme aquí? Cuando me estaba comenzando a levantar, y me dijo, hasta que te levantes, te veas firme. Cuando te veas firme ya yo dejo de buscarte. Pero yo sentí que Dios se lo puso en el corazón, porque era Dios que lo había puesto. Y que estoy muy agradecido con Él, en el nombre de Jesús, que Dios lo haya usado de esa manera para que el Señor me haya levantado nuevamente por su amor y su misericordia. Nuevamente, Señor, pasé ese año fuerte de 36 años, llegué a los 37 años y pasé fuerte, y también con altas y bajas. Y en el nombre de Jesús ahí me mantuve firme con el Señor, pero todavía tenía una debilidad, que siempre fornicaba y veía pornografía, fornicaba y venía pornografía. Y un día me fui para allá, para unción, y allá me endemonié. ¡Bah! Y el pastor le mostró espíritu de fornicación y de masturbación. Dios le mostró, y reprendo ese espíritu de masturbación y de pornografía. Y fuera, se acabó esa pornografía y esa masturbación. Sí estaba ahí, aunque ya no me masturbaba, pero estaba el espíritu de fornicación y el espíritu de pornografía, porque yo veía mucha pornografía. Y fui libre ese día. Que mucha gente comenzó a criticarme, que por el video que vieron comenzaron a hablar de mí, a criticarme mucho, pero verdaderamente yo estaba más contento, porque yo estaba sintiendo el poder de Dios nuevamente en mí y estaba libre. Después comencé a sentir nuevamente ataques espirituales tremendos, me atacaban, me atormentaban, fue algo tremendo que yo estuve pasando fuerte en mi vida. Y comencé a ir a la iglesia del pastor que comenzó a llegar aquí, pastor Juan Gabriel Peña, de la iglesia Roca Firme, ahí en La María. No sabía dónde era, pero como estábamos total, sí, busqué y encontré la iglesia. Yo fui como 3 veces a buscarla, hasta que un día encontré, y fue un viernes y me llevé a la persona. Fui primero solo y después fui con mi novia, fuimos allá. La que hoy en día, en el nombre de Jesús de Nazaret, va a ser mi esposa. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy contento y feliz para este tiempo. Dios me ha levantado grandemente. Dios me ha levantado, he pasado momentos difíciles, momentos fuertes en ese tiempo, momentos tremendos, momentos, Dios mío, con angustia, con soledad, con tristeza, pasando momentos fuertes en mi vida. En ese tiempo pasé, pero Dios me levantó y me ha mantenido ahora firme en el Señor. Y mediante mi pasado, que llegó a la iglesia, porque el pasado mío se metió en la iglesia, se metió el pasado de que yo era un hombre fornicador, yo no sé, y he recibido en esa iglesia no algo muy bueno. En la iglesia donde yo me congrego, he recibido bastante lo que es desprecio, he recibido murmuración, he recibido también lo que es rechazo bastante, pero yo sé en quién confío, yo sé quién me llamó, y a mí no me llamó el hombre, a mí me llamó fue Dios, y estoy ahí hasta que Dios diga dónde debo congregarme, dónde me llevará, o si es ahí, me estoy desarrollando, hasta donde Dios diga que ahí no, y salga completamente de ahí. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, hasta ahora me he mantenido firme en el Señor, y Dios me ha mantenido ahí, sigo firme para la gloria de Dios. Y este testimonio más extenso, pero te quisiera dar este pedacito para que tú veas, y Dios es un Dios fiel, es un Dios poderoso. Me sanó de presión alta, ese es un testimonio tremendo. El Señor me sanó de presión alta por todo lo que había hecho, por todo lo que consumía y todas esas cosas. El Señor me sanó, el Señor me ha liberado muchas cosas, todavía sigue rompiendo cadenas en mi vida y lo está haciendo. Y Él me dice, predica mi palabra y no te quedes callado, y me ha puesto en el corazón que yo te diga este testimonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Y verdad, quiero que esto sea de bendición para tu vida, y que te des cuenta que a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las cosas que nosotros podamos pasar en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a seguir hacia adelante, hacia la meta con Jesús.
porque Dios es bueno y misericordioso. Espero que este mensaje y este testimonio haya sido o es de poder para ti y te saque de donde tú te encuentras. El Señor Jesucristo se glorifica en tu vida a través de este testimonio en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde grande y abundantemente, recordándote de que Jesús, siga los pasos de Jesús y que Cristo viene ya. Así que ya sabes, en el nombre de Jesucristo, espero que este testimonio sea de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Shalom, la paz de Dios sea contigo.